suéltame. Echámosle a ver. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? Bienvenidos. Espero que podamos tener una gran sesión. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Eh, Todos los que vienen desde distintos lugares de Colombia, distintos lugares de Latinoamérica también. Les doy una cordial bienvenida y les pido también que por favor por el chat pues me van contando cómo se va sintiendo la señal que vamos viendo. Comenzamos entonces nuestra presentación sobre tendencias eh, estratégicas de gestión humana. Máxime pues en estos tiempos que estamos viviendo de cuarentenas en nuestros países, de la pandemia y de cómo las organizaciones pues han tenido que tomar muchas decisiones alrededor de lo que significa esto que se ha dado en llamar la nueva normalidad y donde sin duda todas las personas que trabajamos en las áreas de talento humano tenemos la responsabilidad de organizar y poder eh, ser protagonistas de nuevas historias que poco a poco pues van diciéndonos también lo que tenemos que hacer. Para el día de hoy tenemos poco tiempo, pues como siempre, porque la idea es que hagamos unas presentaciones ágiles, pero que resulten significativas y de gran importancia para el trabajo que realizamos. Hablaremos sobre teletrabajo y el engagement en los equipos remotos, los desafíos que tiene el talento en lo que se ha llamado la industria 4.0, que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado y algunos ya vivimos en nuestras organizaciones. Un poco alguna reflexión sobre el impacto de las generaciones en la productividad, lo que también conocemos como el sincretismo generacional, por cuanto se trata de encontrar de muchas maneras una forma de aprovechar cómo las generaciones trabajan en nuestras organizaciones y logramos pues como encuentros hacia los temas de bienestar y productividad organizacional. Y por último, unas pequeñas reflexiones sobre lo que es el People Analytics para poder entender cómo también precisamente la minería de datos y la gerencia de información nos puede llevar a conocer y gestionar el talento humano en las organizaciones. Mi nombre, pues veo de los que generosamente pues están reportando en el chat. Mi nombre es José Manuel Vecino, gerente de la unidad de formación de Pioneros Latam, filósofo, especialista en gestión humana y magíster en gestión ambiental, gerente de gestión humana, director de formación y capacitación, docente universitario y consultor empresarial. Vamos a conversar sobre lo nuevo que está pasando. Entonces, antes de entrar a hablar propiamente de los temas propuestos en la agenda, veamos qué es lo que ha ido pasando desde el 31 de diciembre, cuando la OMS comenzó pues como a informar que había una epidemia, hasta el día 11 de marzo, cuando la OMS declara la pandemia a nivel mundial. Más de 114 países tenían ya infectados y muchos muertos. Entonces los gobiernos comenzaron a tomar muchas decisiones y hoy, después de 3 meses, vienen nuevas decisiones orientadas a salvar y proteger la vida de los ciudadanos, por supuesto, encaminadas a recuperar la economía nacional, a tratar o a impactar en la disminución de los resultados negativos tanto para los empresarios y lo más importante, lograr mantener el empleo. Creo que sobre estas decisiones todos los días nosotros lo vemos en las noticias y cuáles son como los mecanismos para lo que se ha llamado la nueva normalidad. Aquí una pequeña reflexión y es que cuando a partir del 16 y 18 de marzo en muchos de nuestros países se tomaron las decisiones de cerrar los negocios, de apagar la economía, de hacer el confinamiento, de establecer las cuarentenas, pues esto nos llevó efectivamente para que muchos de nosotros que trabajamos en las áreas de talento humano
tuviésemos que acompañar a la dirección de la compañía en las decisiones que implicaron pues dar vacaciones, detener algunos contratos, suspender algunos otros y enviar las personas a casa. Y enviar las personas a casa especialmente para los administrativos y los directivos en el formato que se conoce como home office, del cual hablaremos ahora más adelante. Estamos entonces en este momento en que también queremos entender, clarificar e impactar sobre lo que se llaman las medidas de protección y bioseguridad, como por ejemplo el autocuidado. Recuerden ustedes que son los términos fundamentales también: lavado de manos, uso de mascarillas, el no contacto físico, el distanciamiento social, que también pues lo conocemos, el aforo del 35% en los servicios de transporte público, en las calles, etcétera, la alternancia en la oficina. Y sobre esto de la alternancia viene una reflexión muy importante, y es cómo en nuestras organizaciones lo estamos preparando. ¿Cómo estamos preparando el regreso? Efectivamente, ustedes lo saben, muchas industrias, especialmente de la salud y los alimentos, pues no pararon. Al contrario, han tenido mucho más trabajo. Pero todos aquellos otros negocios, restaurantes, bares, almacenes, ferreterías, centros comerciales y oficinas, todo lo que tiene que ver pues como con los negocios empresariales, pues tuvieron que cerrar las oficinas y enviar las personas a sus casas en otras modalidades de trabajo. Algunos otros, incluso los de las fábricas y las industrias, pues también tuvieron que suspender mientras se hace la adecuación para los temas de protección y bioseguridad. En este sentido, entonces, el primer componente de esta reflexión del día de hoy, pues está asociada a lo que llamamos el teletrabajo y el engagement en los equipos remotos. Cuando hablamos de teletrabajo y engagement en los equipos remotos, pues obviamente se nos viene a la cabeza lo que pasó después del 16 o el 18 de marzo, cuando nuestros gobiernos decidieron que había que hacer cuarentena y que nadie podía permanecer ni en las universidades, ni en los colegios, ni en las escuelas, y tampoco en las oficinas y en las fábricas. Entonces esto nos ha generado toda una serie de ideas acerca de cómo podemos recuperar la productividad, reactivar la economía a partir de este modelo que se llama el teletrabajo. Pero claro, el teletrabajo no es propiamente teletrabajo, sino que se llama trabajo en casa. Y así ha funcionado. Se ha llamado trabajo en casa porque no firmamos ningún documento. Y aquí viene un elemento muy importante. En Colombia, en marzo, se formalizó realmente lo que es el home office como tal, que es un concepto que ya venía desde hace mucho tiempo, pero simplemente y de modo inicial diría que el teletrabajo es un acuerdo de voluntades. Y cuando hablamos de acuerdo de voluntades es que inicialmente el teletrabajo puede nacer de origen. Es decir, a mí me contratan como teletrabajador, por lo tanto nunca conocí una oficina. O bien yo, estando en la oficina, acordamos, mediante unos mecanismos que ahora más adelante les voy a conversar, el que me voy para mi casa y voy a comenzar a trabajar. Pero es un acuerdo de voluntades, mediante también pues un componente jurídico. Mientras que el trabajo en casa tiene dos elementos muy importantes. Uno tiene que ver con que es de manera transitoria y ocasional. El ser transitorio, el ser ocasional, pues determina también que no existe la posibilidad o no implica necesariamente que todo el contrato tenga que hacerse en esta modalidad. Si eso fuera así, entonces hay que hacer la transición o el tránsito hacia el teletrabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de trabajo en casa o teletrabajo, ni es lo mismo ni es igual. No es lo mismo porque el concepto de home office ya venía siendo utilizado desde años atrás. Incluso se veía como un beneficio que en muchas ocasiones las empresas y los jefes daban a sus trabajadores, en el sentido de decir: no vengas en la mañana, no vengas mañana,
aprovecha y te quedas en tu casa para hacer un proyecto, para hacer el presupuesto, para elaborar la presentación, etc. Entonces, fíjense que no implica necesariamente el que sea permanente. Esos dos conceptos que acabamos de hablar ahorita son muy importantes, transitorio y ocasional. No lo perdamos de vista porque al final, pues obviamente tendremos, esperamos, que volver a las oficinas físicas y allí se tomarán decisiones. Para algunos jefes, que quizás siempre han sido resistentes al teletrabajo, pues de golpe, después de 3 meses, han visto que vale la pena, que incluso podría ser más económico tener las personas trabajando desde su casa y se les formaliza el contrato en teletrabajo, o al contrario, pues simplemente dicen, no, pues volvemos nuevamente con un formato de alternancia o como se defina. El teletrabajo entonces tiene varias características y cumple con normatividad que ya los gobiernos nacionales han definido y han regulado. En este caso, en el caso de Colombia, desde el año 2008, en la 1221, y efectivamente ya allí me están ayudando con esta definición, en la 1221 efectivamente ya existe también lo que se llama el libro blanco de teletrabajo. Esto para Colombia. En el caso de Ecuador, en el 2016, pues hay un acuerdo ministerial. En el caso de Perú, en el 2013. Y en Chile, pues realmente, a pesar de que desde el 2010 vienen trabajando los temas, solamente hasta en el 2018 la Cámara hace la aprobación de las primeras resoluciones y se formaliza el 23 de marzo del 2020, es decir, en plena cuarentena. Simplemente como para poder tener como la claridad final, una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico. Entonces, esto es lo que le plantea un gran reto a las personas responsables de los procesos de talento humano. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras organizaciones para que no se pierda la cultura, para que el clima organizacional funcione? ¿Cómo hacemos procesos de motivación remotos también? Y cómo conocemos nosotros qué es lo que realmente está pasando con cada una de las personas que enviamos a teletrabajo. Claro, muchos de ustedes seguramente están en empresas en donde ya desde hace mucho tiempo enviaron a las personas a teletrabajo, ya les hacen los acompañamientos, los seguimientos respectivos, pero en muchos otros casos quizá no están, o sea, no están dados esos acompañamientos. Un elemento muy importante es la constitución del comité de teletrabajo. La constitución del comité de teletrabajo es una ayuda para la dirección de la compañía en el sentido que permite poder generar algunas directrices y tener claridades quiénes sí van y quiénes no van a teletrabajo y por qué razón. Entonces, algunas de los integrantes fundamentales, podrían estar más personas de la organización, pero digamos que en términos generales, las personas que acompañan son gestión humana, porque pues tienen unas grandes responsabilidades en términos de formación, acompañamiento, coaching, mentoring, etc. La responsabilidad de poder acompañar desde gestión humana, es decir, como responsable de la organización, a estas personas y acompañar también a los jefes, como lo veremos ahorita. Todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, por cuanto creo que es Carlos el que me está ayudando, ¿cierto, Carlos? Carlos Cárdenas. Seguridad y salud en el trabajo, ¿qué significa? Es que miren, cuando nosotros estamos en home office, cuando nos enviaron para la casa, cuando nos dijeron, no, es que no vuelvan por acá porque estamos en cuarentena, estamos en pandemia, cuídese, quédate en casa, pero muchas personas trabajan desde su cama, trabajan acostados, trabajan desde la sala, no tienen pues como ciertos cuidados, y la responsabilidad en este proceso de seguridad y salud en el trabajo es asegurar en teletrabajo que haya ergonomía, iluminación, aireación, etcétera. O sea, todos los componentes que nos van a permitir apoyar a las personas
que están en su casa. Entonces, lo mismo en tecnología. Los representantes del área de tecnología es para poder asegurar la conectividad, saber si la compañía pues les da los equipos, los celulares, computadores, etcétera. El área jurídica para poder también garantizar pues los temas contractuales, lo que corresponde al otro sí y todo lo que eso signifique pues también para la relación obrero, pues con la relación con el trabajador. Y por supuesto el área financiera para poder costear y saber qué sale más económico, qué sale más caro. Fíjense ustedes que en Colombia, por lo menos en estos días, están saliendo algunas normatividades para, no tanto para regular el teletrabajo, porque eso está ya regulado, como les digo, en el libro blanco, pero sí para ayudar a las empresas en lo que va a pasar ahora con las nuevas normatividades de tiempos de trabajo, etc. Bien. El proceso de implementación de teletrabajo en las organizaciones. Primero, el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que me va a permitir determinar si la organización está disponible para teletrabajo o no? Y ustedes lo saben, hay ciertos cargos que definitivamente pues no van a poder estar en teletrabajo, otros que sí pues se pueden enviar a teletrabajo, como los cargos administrativos, los cargos directivos. ¿Cuál es la capacitación que nosotros desde el área de gestión humana vamos a realizar para preparar a los líderes y a los teletrabajadores en temas como liderazgo, supervisión, toma de decisiones, trabajo en equipo y planificación? ¿Y cuál es el acompañamiento que le vamos a dar en términos de saber cómo hacemos coordinación, coaching y mentoring? Es decir, la idea no es simplemente enviar las personas a teletrabajo, que se vayan y estén allá, sino cómo también hacemos este proceso de acompañamiento. Los factores fundamentales para el proceso tienen que ver con la sensibilización. La sensibilización, un momento que algo pasó acá. Un momento, se desconectó. Ya, seguimos, qué pena, se apagó. Bien, entonces está la sensibilización del proceso de implementación de teletrabajo en las organizaciones, el clima y cultura organizacional, identificar las características propias de la empresa, identificar los procesos que sí pueden ser enviados. Eso ya lo sabemos nosotros, que hay algunos cargos que no pueden ser enviados a teletrabajo. La tecnología, las capacidades que tiene tanto la organización como las personas en casa. Esto es bien importante porque en muchas ocasiones quizá nosotros enviamos las personas a teletrabajo, pero en la zona donde vive no hay conectividad, no llega internet, no llega el celular, pues obviamente ahí ya tenemos pues un factor que seguramente nos va a decir que no va a funcionar bien. Y la valoración psicológica de los potenciales teletrabajadores y sus líderes. Desde gestión humana, la responsabilidad o buena parte de las responsabilidades tiene que ver con el acompañamiento que nosotros haremos hacia los líderes. Porque para muchos líderes es complicado tener personal en teletrabajo. Dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer para organizar nuestras reuniones virtuales, para reunirnos, para hacer los acompañamientos, etcétera? A los teletrabajadores, en términos de mentoring, sistemas de control, cómo es la rendición de cuentas, esto es bien importante también. Y a los equipos, en términos de empowerment y de identidad. Cómo nosotros aseguramos que los equipos no pierden la cultura organizacional, que están haciendo una buena rendición de cuentas y que se siguen sintiendo parte de esta compañía. Ojo, estamos hablando de teletrabajo. Finalmente, en este componente, y como les digo, pues es solo una reflexión rápida, hablamos de cuáles son esas rutinas para el home office y el teletrabajo. Y como les decía hace un rato, recuerdan ustedes que muchas personas simplemente decían me voy para la casa y trabajo en el momento que quiera. No, hay que establecer unas rutinas, definir disciplinas para levantarse, para el desayuno,
La ropa que nos ponemos también marca pues la disposición corporal para hacer teletrabajo. Los espacios en los cuales estamos trabajando, silencio, iluminación, temperatura, informar a las personas con las cuales convivimos. Y este es uno de los factores que a veces genera problemas porque las personas se sienten que hay demasiada gente en su casa o no tienen un espacio y por eso prefieren y están en este momento añorando volver a la oficina porque no, o sea, su casa no es el sitio para trabajar. Elaborar la lista de objetivos, actividades y resultados y organizar los horarios. Al finalizar la jornada, hacer una actividad de relajamiento. Bueno, muy bien, entonces en síntesis lo que quería pues como decirles en términos de cuál es el tema de la diferencia entre teletrabajo y home office es precisamente eso. El teletrabajo es mucho más formal, el trabajo en casa pues va haciendo un poco más ocasional y transitorio tal como lo vimos. Ok, David, muchas gracias, saludos desde Guatemala, bienvenido. Bien, el segundo punto sobre el cual vamos a reflexionar en esta conversación es sobre los desafíos del talento en la industria 4.0. Estos desafíos del talento en la industria 4.0, quizá el término lo hemos escuchado. El término nos es familiar y de golpe pues hemos tenido oportunidad de trabajarlo. Sin embargo, quiero pues hacer una muy rápida y breve presentación de los orígenes de la industria 4.0. Porque quizá no sé cuándo fue la primera vez que nosotros escuchamos hablar de este término, pero aparece como concepto de revolución industrial. Se origina en Alemania en el año 2011 y luego ya hacia el 2013 aparecen los primeros documentos sobre lo que es la revolución industrial 4.0. Es la feria, ¿no? Es la feria de Hannover, en donde comienza pues como la tecnología, pero comienza a haber unos términos muy importantes que van a impactar también la gestión que nosotros hacemos desde talento humano. La cuarta revolución industrial ha sido definida como la tendencia actual de automatización e intercambio de datos en ámbitos industriales que incluye sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas y la computación en la nube, lo que está dando lugar a fábricas inteligentes en las que las diferentes máquinas se comunican y cooperan entre sí, con mínima intervención humana. Esto nos dice Alejandro Gardela desde Argentina. Y efectivamente, aquí viene como el primer punto, y es qué es lo que significa Revolución Industrial 4.0 y su relación con las personas que estamos en las organizaciones. Muy rápidamente, la industria 1.0 es la mecanización, máquinas de vapor, telares. Industria 2.0, producción en masa. Acuérdense que nace en 1784, un siglo después viene la industria 2.0. Luego, hasta 1969, la industria 3.0, basada en el uso de la electrónica y la informática. Automatización, PC, software, minicomputadores. Y la industria 4.0, que como les decía, es en el 2011. Ahora, muchos todavía dicen, no estamos en industria 4.0 todavía, estamos terminando la 3.0. Es posible. Uno de los grandes temores y una de las grandes preguntas que siempre pues desde el principio, desde la primera revolución es, ¿se pierden empleos en las revoluciones industriales? Y ese es uno de los principales temores. Es decir, ¿qué pasa con las personas que están en la revolución industrial? ¿Se pierden empleos? Pues digamos que la historia lo que nos ha dicho es que muy por el contrario, una vez aparecen las máquinas, aparecen las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de incorporar las acciones en las empresas, pues se comienza a crear empleo, se comienza a construir nuevas maneras de vincularse a las organizaciones, de mantener el componente laboral, se llegan hasta a generar nuevos negocios como lo hemos visto. O sea, todos los negocios nuevos que han ido apareciendo desde cuando efectivamente el músculo era lo que importaba hasta ahora que realmente estamos hablando de las creaciones que se tienen en las organizaciones, pues van apareciendo también nuevas profesiones como nuevas oportunidades para generar cosas. Muy bien.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, porque ese es uno de los conceptos claves y uno de los conceptos centrales. La inteligencia artificial hace relación a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Entonces, porque el centro y el corazón de la revolución industrial 4.0 tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial, y como lo vimos en la definición, se trata precisamente de la interacción que hay entre las personas y las máquinas, que ya no son máquinas que tienen la habilidad de pensar, la habilidad pues como de construir cosas, aprendizaje de reglas para el uso de la información, y comienzan también obviamente en esa articulación a generar razonamiento, reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, e incluso la autocorrección. ¿Cómo sabemos que existe la inteligencia artificial? Pues esto ya lo sabemos desde hace muchos años con el test de Turing, cuando dice que cuando un ser humano sea capaz de interactuar con una máquina y no lo note. Y yo creo que eso nos pasa casi que todos los días. O sea, nosotros todos los días interactuamos de alguna forma con máquinas y no lo notamos. Las máquinas hacen análisis automático de datos y nos dan muchísima información que obviamente también en nuestras organizaciones quizá ya están llegando y ya las estamos trabajando. Y las estamos viendo desde distintas maneras. Desde los robots, que ya no son robots, o sea, los robots son los que están hoy en día, que son máquinas que hacen cosas, pero las hacían porque estaban programadas. Digamos que aquí ya esa programación como tal no existe, sino que es una forma como cada máquina comienza también a tener una serie de información que le va a permitir incluso tomar decisiones, y tomar decisiones que ayudan a las organizaciones y ayudan a las personas. Todos los procesos de simulación, simulaciones de la realidad para poder hacer factores heurísticos con relación a lo que pasa en la organización, sistemas de integración, lo que llamamos el Internet de las cosas, que para muchos es una ventaja, para otros es un peligro, ¿no? Porque si le cedemos el control de nuestra vida y el control de lo que nosotros hacemos al Internet, o a quién se lo damos. Los temas de la ciberseguridad. ¿Qué pasa con esa ciberseguridad en términos de lo que nosotros protegemos día a día? Y el ahorro también de lo que significa para las empresas el tener todo en la nube, y el ahorro para las pequeñas compañías en construir nuevos escenarios alternos también a través de la realidad aumentada y el Big Data. Por eso la pregunta para gestión humana es si se trata de transición o adaptación. Ese es el reto. O sea, el reto para los líderes de gestión humana, para quienes tienen hoy la responsabilidad de estar frente a sus organizaciones, es si es transición o es adaptación. ¿Cómo utilizamos también nosotros el apoyo que nos brinda la inteligencia emocional, que nos brinda cada uno de estos elementos que acabamos de ver, en términos de mayor y mejor soporte para la decisión, la automatización de tareas riesgosas, las decisiones inteligentes, y cómo el trabajo humano comienza a migrar hacia tareas más estratégicas y creativas? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos manejando? Y cuál es la necesidad que tenemos de reentrenar a los empleados. Yo no sé en qué nivel estamos en nuestras organizaciones, pero es muy posible que ya comencemos a necesitar en la planeación del talento humano nuevas profesiones. ¿Cuáles son esas profesiones emergentes que nos pueden ayudar a entender hacia la productividad nosotros qué debemos hacer? El mayor desafío que estos cambios nos harán enfrentar será probablemente la adaptación personal a un mundo en el que estos sistemas ciberfísicos tomarán decisiones autónomas por nosotros. Y ese es uno de los ejes centrales del talento en las organizaciones. O sea, hoy en día muchas personas pues ya están en las organizaciones como soporte, pero la decisión finalmente las están tomando estos sistemas por lo que hablábamos de la inteligencia artificial.
¿Y cuáles son las destrezas entonces que necesitaríamos nosotros para abrirnos camino en una revolución 4.0? Miren que van a llegar nuevas organizaciones y están llegando y depende del país en donde estemos, vamos a encontrar que quizá vamos a estar fuera del mercado. Y si vamos a estar fuera del mercado es porque no hemos desarrollado todas las competencias que se requieren. Aquí están, por ejemplo, capacidad de resolver problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, manejo de personas, coordinación con otros, inteligencia emocional, capacidad para evaluar y tomar decisiones, actitud de servicio, capacidad negociadora y flexibilidad mental. Cuando yo vi esto, la verdad dije, pues no es que sean las grandes destrezas, pero es que es parte del reto de poder integrar estas destrezas con lo que nosotros hacemos cotidianamente en las organizaciones. Y los 6 aspectos básicos de la industria 4.0: conexión, computación, el modelo cyber, definición y correlación, todo el tema de la comunidad y la personalización. Finalmente, lo que quiero mencionar también dentro de los retos y desafíos que desde el área de talento humano tenemos nosotros es, y en nuestra organización, la inteligencia artificial, cómo va a impactar, el manejo en la nube, cómo impacta, la realidad aumentada, el internet de las cosas, etc. Cada uno de estos elementos, cómo nos impactan y a qué nos obligan, es decir, si nos lleva o no nos lleva a tener que imaginar nuevos escenarios para poder construir esto. Muy bien. El tercer componente de esta conversación tiene que ver con el impacto de las generaciones en la productividad. Pues seguramente el tema tiene que ver con la forma como nosotros identificamos el sincretismo generacional en la empresa, es decir, diferentes tipos de personas de diferentes edades en diferentes cargos. Entonces, aquí viene un elemento muy importante y es quiénes son nuestros jefes hoy en día. Y quizá en muchas compañías los jefes son jóvenes que están llegando también a encontrarse con las organizaciones, jóvenes que quizás rotan mucho también en las empresas, y ese es otro de los elementos que tenemos que mirar cuando hablamos nosotros de sincretismo generacional. O sea, quizá como responsables de talento humano tenemos que revisar, bueno, cuáles son las edades en las cuales están ingresando, cuáles son el tiempo de duración en nuestra compañía y en qué cargos están. Entonces, eso lo sabemos porque efectivamente cuando nosotros hablamos del sincretismo generacional, pues hay que hacer o hay que darle una mirada a las diferentes generaciones. Es muy posible que ya no tengamos, muy posible, en algunas de nuestras empresas ya no están estas generaciones, sobre todo la generación del silencio. Pero seguramente tenemos otros, el baby boomer y la generación X. No me voy a detener en la caracterización de cada uno de ellos, con mucho gusto se los voy a hacer llegar a su correo electrónico a todos los que se inscribieron y que generosamente pues están conectados el día de hoy. También les haré llegar pues esta información para que le puedan ver, pero digamos, en términos de la reflexión, lo que nos interesa es poder ver qué tipo de generaciones tenemos en nuestra empresa, cuál es su caracterización, y nosotros desde el área de talento humano tenemos una estrategia para manejar las diferentes generaciones en la organización o no la tenemos. Si tenemos esa estrategia, ¿cómo la estamos usando? Es decir, me refiero que muchas de las personas que están en nuestras empresas, pues obviamente somos seres gregarios y comenzamos a construir equipos de trabajo, grupos con los cuales nosotros salimos los fines de semana, salimos a almorzar, nos encontramos para trabajar, desarrollamos proyectos conjuntos, etcétera. Pero pues tenemos que saber también si todos estos elementos que por ejemplo estamos trabajando desde salario emocional, felicidad en el trabajo, etcétera, pues hace parte o no hace parte del manejo que le damos a las generaciones que están presentes en la organización. ¿Por qué? Por su caracterización y por la forma
de lo que ellos esperan de la empresa también. Y allí están pues como las franjas generacionales. Pues obviamente la generación del silencio es una generación que ya está entre los 95 y 75. Los baby boomers ya están hacia los 56, la generación X hasta los 40, los millennials hacia los 27 y los centennials pues entre 26 y 10. Y aquí hay una caracterización que no me voy a detener en ella, como les digo, porque seguramente pues son temas que ustedes ya han trabajado. Y como digo, el centro de esta reflexión empuja pues es como para saber qué estamos haciendo nosotros en la empresa. No quiero, por supuesto, que la reflexión sobre las generaciones en las organizaciones se quede sin revisar o sin mirar lo que se ha llamado la generación E. No sé si alguno de ustedes conoce o ha escuchado la generación E, lo que esto significa. Básicamente es la generación de los excluidos. Y yo creo que es un tema que ya desde hace algunos años se ha venido trabajando a nivel mundial, y es el sentido de protesta, el sentido de evidenciar todas aquellas personas que se han quedado por fuera de un colectivo, de un sector, de un territorio, han perdido identidad, no son queridos pues por problemas culturales, socioeconómicos, políticos, y han generado pues una serie de situaciones que efectivamente los ha llevado pues como a estar por fuera. Esa generación E son los que se identifican a sí mismos como con pocas o nulas posibilidades de vinculación laboral, por muchas razones. Por muchas razones pues se encuentran que están fuera del mercado laboral, están fuera del círculo social también, porque muchas personas pues ya no los quiere ver, porque evidencian que ser joven y tener un título ya no garantiza un camino de progreso, porque la implementación de las nuevas tecnologías los excluye de la opción laboral. Son vistos incluso como dignos de misericordia, y muchos caen en la mendicidad y el consumo de sustancias. En muchas ocasiones son vistos con hostilidad. Y entonces, pues quizá nosotros hemos visto que la generación E es una generación transversal a todas las otras generaciones. Es una generación que está presente y la tenemos presente desde hace muchísimos años. Por eso, finalmente, creo que el punto es cómo nosotros diseñamos estrategias para el sincretismo generacional. Sabemos que en la cotidianidad confluyen una mezcla que enriquece la gestión de quienes construyen nuevas culturas organizacionales cada vez más incluyentes, participativas y motivantes. Es comprender que cada colaborador, independientemente de la edad que tenga o de la región que provenga, de la formación que haya recibido o del cargo que desempeñe, contribuye de modo significativo en la construcción de experiencias que merecen ser recordadas en el tiempo. Ese es el reto para el área de talento humano. Es decir, cómo nosotros identificamos las diferentes generaciones y qué estamos haciendo para articular algunas estrategias que permitan crecer en términos de productividad y por supuesto de competitividad para la organización. Muy bien. Y el último tema sobre el cual conversaremos o quiero conversar es el People Analytics. No sé si es un tema que hemos escuchado o no lo escuchamos mucho, o ya lo tenemos implementado en nuestra organización. Me gustaría también incluso que algunos de ustedes ahora al final podamos pues tener como una pequeña reflexión y puedan ir preparando pues de golpe pues algunas preguntas o algunos temas para poderlo conversar. El People Analytics pues nace también de la inteligencia artificial, del Big Data, y es un tema que es el poder conocer a las personas para poder ofrecer en talento humano alternativas reales para su beneficio, para su crecimiento. Y aquí pues obviamente tiene que ver con el tema de cómo se combina la ciencia y el arte de aplicar técnicas de minería de datos, de Big Data,
al área de los recursos humanos. La idea es generar productividad, no perder la meta de obtener mayor rentabilidad. Una pregunta, ¿por qué hablamos de People Analytics y no de HR Analytics, es decir, de Human Resource Analytics? La distinción está en que People Analytics buscamos analizar todo lo que hace la gente dentro de la organización, independientemente de si la mejora está asociada a un programa de recursos o no. En ese sentido, digamos que esto es bien importante porque es cuando nosotros hacemos una revisión de datos de las personas que trabajan en nuestra organización, ¿cómo los vemos? Si nosotros somos responsables del área de talento humano, ¿cuántas personas tenemos a cargo? Me imagino que seguramente hacemos pues como el análisis de georreferenciación, sabemos cuánto cuestan las nóminas, sabemos cuántos son los presupuestos, conocemos pues muchos datos e información. Ahora bien, es cómo la tecnología nos puede ayudar también para que generemos tareas más estratégicas. Es decir, podemos mejorar el trabajo y la relación que se tiene con los empleados como personas. Una de las grandes críticas que normalmente siempre se hace pues a las áreas de talento humano es que nos dicen precisamente eso, ¿no? Que somos recursos inhumanos. Pero es que el área como tal tiene una responsabilidad y es estar entre los intereses de la compañía y los intereses de los trabajadores y poder construir actividades y acciones que permitan hacer que la persona sea importante. Pero conociendo a la persona, no solo en términos de su productividad, sino la manera como se interactúa, es decir, en términos de interacciones sociales, motivación, etc. Y cómo vamos construyendo ese Big Data para generar una nueva relación con el empleado. Aquí, pues entonces simplemente quiero mencionar lo siguiente. ¿Qué información tienen ustedes de sus trabajadores? En términos de volumen, ¿es mucha la información que tienen? En términos de variedad, o sea, ¿cuáles son los factores que ustedes están mirando? Ya vimos algunos, en términos de edad, situación social, situación socioeconómica. Y hoy en día las empresas pues tienen una serie de responsabilidades en términos de las encuestas que se hacen, de conocer el clima, de conocer los riesgos psicosociales, de conocer la cultura, medición de indicadores, etcétera, que me permiten tener mucha información. Ahora la pregunta es, ¿y qué hago yo con esta información? ¿Qué hago yo con la información que tengo de la empresa? En términos de encontrar respuesta a las preguntas correctas. ¿Cuáles son los datos que debo seleccionar y cuáles no? ¿Cómo los depuro? Y cómo hago el análisis para poder interpretar y ejecutar. Nos encanta hablar de plan de carrera, plan de sucesión, mapa de talentos, high potential, etcétera. Pero cómo interviene el análisis de la información que nosotros tenemos de cada una de las personas para poder proyectar y poder generar un plan organizacional que me permita llegar a un gran resultado en términos de bienestar, salud y seguridad para el trabajador. Es decir, la planeación del talento, las fuentes del talento, cómo lo adquirimos, porque y con todo lo que ya vimos, es cuál es el perfil que necesito para mi empresa. Porque todas las personas que trabajan en reclutamiento, en selección, tienen una responsabilidad estratégica. Y la responsabilidad estratégica es entender toda la información que tiene la compañía en términos de saber qué necesita para poder alcanzar los resultados corporativos de la compañía. En términos de inducción, adaptación y compromiso, y la gerencia del desempeño. Recuerden ustedes que el desempeño tiene que ver con tres componentes. La gestión, que es lo que se hace, el resultado, que es lo que se obtiene, y la relación, que es la manera como se obtienen esos resultados. Y poder elaborar y diseñar estrategias que permitan retener el talento, retenerlo. Porque pues muchas personas simplemente pues están en la organización porque no han podido encontrar para dónde irse. Pero pues la idea es poder generar retención de talento y, como les decía, llegar a un resultado de bienestar, salud y seguridad.
Hay básicamente tres tipos de modelos de People Analytics, que son los descriptivos, predictivos y prescriptivos. Entonces, pues en el descriptivo, lógicamente, lo que hacemos es poder tener una información muy importante de quiénes son, cómo son, dónde están, qué hacen, cuánto gana el uno, cuánto gana el otro, todo el tema de las bandas salariales, la parte de la ubicación, tema de las edades. O sea, es todo el cruce de información que me va a permitir saber que efectivamente todo lo que yo estoy haciendo hoy para poder atraer, retener y desarrollar el mejor talento de la organización, pues está articulado. Porque a veces simplemente generamos planes y acciones,